Puede continuar hacia arriba o puede que ahí termine, no sé. Entonces, lo que nosotros hemos visto básicamente son estas estructuras que están con azul, que son las columnas. Y como ustedes podrán fijarse, habíamos hecho nosotros un análisis, ¿verdad? De cómo calcular la columna, por ejemplo, la que está más abajo, ¿no es cierto? Entonces habíamos agarrado y habíamos calculado su área de influencia, qué sé yo. Pero fíjense que si yo agarro, en este caso, a ver, suponiendo que este es su área de influencia, este es su área de influencia, de esta otra columna también, ¿verdad? Y así, hacia más abajo, si es que hay más pisos, se va repitiendo, ¿verdad? Entonces, todo este volumen de carga que hay acá viene y se concentra en la columna, es decir, para no rayar mucho, lo vamos a sacar eso de ahí. Y entonces esas cargas lo que hacen es venir y concentrarse acá. Vamos a tratar de darle un poquito de escala. Digamos, aquí tenemos esta carga. Aquí va a ser la carga un poco mayor. Aquí la carga, bueno, está muy grueso. Con este, a ver. Aquí, digamos, yo tengo esta carga. En este otro análisis que yo hago será esa de ahí, ¿verdad? Un poco mayor. Y en este otro la carga así y la carga va aumentando, ¿verdad? Entonces, la columna del primer o del último piso, digamos, es la columna que está menos solicitada. La siguiente columna tiene más peso y la siguiente columna tiene mucho mayor y mucho mayor. Suponiendo que vamos a ir al revés y decimos, o suponiendo que este es el último, digamos que este sería el quinto piso, ¿verdad? Entonces, suponiendo que aquí estamos en el quinto piso, entonces vamos a suponer aquí una carga N5, ¿verdad? Si este es el quinto, entonces acá será el cuarto piso. Entonces aquí tendré yo una carga N sub 4 que es mayor que N sub 5. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque de hecho ya hay esta columna que se está sumando acá. Hay muros en este sentido, en el otro sentido, en los cuatro sentidos pueden haber muros, hay losa, entonces, así, ¿verdad? Y si este fuera el tercer piso, entonces yo tengo aquí un N sub 3 que sería mayor que N sub 4. Si es mayor que N sub 4, será mayor que N sub 5. Un ratingo, por favor. Hola.
Bien, entonces esto es lo que tenemos que analizar, ¿verdad? Y cada columna, eso será su carga mayor y eso es lo que ya hemos calculado nosotros, ya saben más o menos cómo hacer el predimensionamiento. Ahora bien, si ustedes agarran y supongamos que esto de acá es una losa, ¿verdad? Aquí también losa, losa. Estas losas pueden ser losas macizas, ¿no? Le voy a colocar simplemente una M. Si son losas macizas, por lo general en un corte se lo ve de esta manera, ¿ya? Pero les voy recomendando, nunca proyecten, no es que nunca proyecten, pueden proyectar en una edificación una losa maciza, es decir, que no necesite vigas. Una losa maciza no necesita vigas, pero es muy peligroso, ¿verdad? De hecho, ustedes han visto en los noticieros, seguramente han visto que recientemente cayó un edificio y mató a muchas personas en Estados Unidos, ¿verdad? Fíjense, ustedes dirán, pero ¿cómo puede Estados Unidos? ¿Cómo va a pasar ese accidente en Estados Unidos? Pues ahí está. Si a ellos se les ha caído un edificio, ¿cómo no se nos va a caer también a nosotros? Es decir, no estamos libres de esa desgracia, ¿verdad? Ojalá nunca nos pase, aunque ya nos pasó hace unos 10 años, 9 años atrás. Pero ojalá no nos pase a ninguno de nosotros, a ustedes, ¿no? Que no les pase, porque es muy, muy peligroso, muy grave, ¿no? Entonces, cuando se proyecta este tipo de edificaciones es peligroso porque la falla se da por lo general en esta parte de acá. ¿Ya? Y eso lo vamos a complementar cuando llevemos losa precisamente, ¿no? Cuando hablemos de losa, vamos a hablar de por qué no se debe hacer esto de acá. O sea, no, se puede hacer, pero hay que hacer otras cositas más. Entonces nosotros nos vamos a ir y vamos a hablar, vamos a ponerle otro colorcito y acá voy a colocar el otro elemento estructural que se utiliza, ¿verdad? Vamos a colocarlo, desde acá. Así, voy a exagerar un poco para que se vea la diferencia de altura con respecto a la losa, ¿no? Aunque la viga prácticamente es parte de la losa, es decir, la viga viene desde acá, sí, ¿no es cierto? Pero por ahora lo vamos a separar y vamos a analizarlo por separado, ¿no? Entonces tenemos esta estructura así, ¿verdad? Y bueno, en este otro sentido también vamos a tener, pero bueno, dejémoslos ahí esa parte. Entonces, esta otra estructura que tenemos acá es lo que llamamos viga, ¿verdad? Viga y viga. Entonces, ustedes pueden hacer un experimento, inclusive podemos hacer un experimento sencillo. En la plataforma les he colocado, no les he colocado, les voy a subir un video, precisamente, sobre el accidente que pasó en Estados Unidos, ya sobre la caída de ese edificio y qué fue lo que hizo que ese edificio se caiga, ya, por qué ese edificio se cayó, ¿no? Entonces, precisamente ese edificio no tenía vigas y ese es uno de los motivos, ¿no? Entonces, si yo miro esto en planta, yo voy a mirar acá, supongamos, la columna, digamos que esa columna, vamos a hacerlo así.
esa columna, supongamos que son cuadradas, voy a tratar de alinearlos ya. Esa columna, esta otra columna, y vemos esta otra columna. Por tanto, la viga, ¿verdad? La viga está, voy a hacerlo un poquito más angosta para que se diferencie. La verdad que no está alineado esto. A ver, vamos a tratar de dibujar mejor. Y supongamos que esta es la viga, ¿no? Entonces, por acá voy a tener la columna, perdón, la otra columna y la otra columna. Además, estas estructuras tienen viga también en este otro sentido. Tienen viga en este otro sentido, ¿verdad? Lo vamos a hacer así, así. Ahí. ¿No? Entonces, esto es un corte que le estamos haciendo. Esto continúa hacia allá. Y seguramente acá también continúa hacia el otro lado. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, aquí tenemos la viga vista en planta. Vista en planta, esto sería la viga. ¿Cuál es el primer papel fundamental que hace la viga? Arriostrar las columnas. Es decir, no permite que la columna se vaya ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia arriba, ni hacia abajo, en este caso. Pero esto es XY, digamos, ¿no? Suponiendo esto, como estamos mirándolo en planta, entonces aquí sería suponiendo, vamos a poner acá para que no nos confundamos, suponiendo que acá norte, sur, ¿verdad? La parte derecha es el este y el oeste. Entonces, las vigas lo que hacen en sus diferentes niveles, como vemos acá, ¿verdad? Tanto en este nivel como en este otro nivel y en todos los niveles. Entonces, lo que hace es agarrarla a las columnas por acá y hacer de que la columna no se vaya ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al este, ni al oeste, ni al norte, ni al sur. Es decir, lo amarra. Si quiere irse para la izquierda, digamos, está amarrándose acá y arrastra esta otra columna, entonces se apoya ahí y además aquí hay otra columna que va a sostener, ¿verdad? Entonces, eso es el primer elemento fundamental de la viga, arriostrar, ¿ya? Ustedes van a buscar ya seguramente eso de ahí, van a investigar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer es arriostrar a la columna. Eso es el primer elemento fundamental que la viga hace en las columnas, ¿verdad? Aparte que la viga, ustedes saben, aquí hay losa, losa, losa. Aparte que la viga, o podríamos decir en segundo lugar, la viga lo que hace es, a ver, ¿cómo le llamamos? Recibe
las cargas de la losa y la transfiere a la columna, ¿verdad? Entonces, imagínense esta área de acá, que viene desde más allá, obviamente. Hagámoslo así. Esta área, que es el área de influencia, ¿verdad? Que recibe esta columna, es decir, este pedazo de losa por un lado, este pedazo de losa por el otro lado, de este otro paño y de este otro paño. Entonces, todas estas cargas lo que hacen es transferirse o, en primer lugar, se vienen para la viga, ¿verdad? Se vienen para la viga. Lo mismo acá. Y lo mismo en este otro sentido, se vienen para la viga también. Todas esas son las cargas de losa, ¿verdad? Entonces, todas esas son cargas de losa que se vienen a las vigas. Y una vez esa carga se vino a la viga, entonces vamos a sacar esto de acá, que es la carga de losa, ¿verdad? La carga de las vigas, en realidad, esas cargas las absorben y las transfieren a las columnas. De esa manera. Entonces, visto de arriba, por ejemplo, nosotros lo que vemos acá es una carga, ¿no es cierto?, en esta parte de acá, aquí, digamos, ¿no? Así, digamos, una carga puntual, si es que la carga es centrada, ¿no? Que pueden haber cargas que no son centradas. Ustedes saben que las vigas por lo general los ponen a un costado, pero suponiendo que es centrado, ¿no? Entonces eso es lo ideal. Entonces, esas cargas son las que, ese trabajo es lo que hace la viga. Entonces, por un lado, arriostrar las columnas. Por otro lado, recibe las cargas de la losa y las transfiere a las columnas, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya sabemos que recibe las cargas de la losa, de las losas, ¿verdad? Y la transfiere a las columnas. Entonces ya nosotros vamos a analizar ahora cómo es lo que vamos a predimensionar, ¿verdad? Nuestras vigas. Entonces, ese es el papel más, estos serían los papeles más importantes para lo cual nosotros tenemos que diseñar las vigas, ¿ya? O predimensionar en nuestro caso, en el caso de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros, camaradas? ¿Aló? No, ¿o nadie me está escuchando? Todo claro, ingeniero. Sí, todo claro. Bien. Gorena dice, ¿cómo funciona la losa maciza? No me gustaría que cambiemos de tema ya, por favor. No es que no quiera contestarle a Gorena, pero estamos nosotros hablando de vigas,
¿Ya? Entonces estamos en el tema de vigas. Cuando entremos al tema de losa, entonces ahí vamos a hablar de la losa maciza, que hoy en día ya muy poco se usan. ¿Por qué? Porque son un poco peligrosas. Pero lo que más se usa son las losas alivianadas, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hablar cuando entremos al tema de losa, y ahí vamos a ver las losas que van en una dirección, en dos direcciones, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero si nos ponemos ahorita a hablar de losa, nos vamos a mezclar, nos vamos a confundir, y lo que yo no quiero es eso. Yo quiero que ustedes manejen el concepto de la viga. ¿Para qué nos sirve la viga? En primer lugar, ya vemos que es para arriostrar las columnas. Por eso es que la viga inferior nosotros le llamamos viga de arriostre. La siguiente viga aquí le llamamos viga cadena, primer piso, viga cadena, segundo piso. O sea, ¿qué es lo que hace la cadena? O sea, la viga cadena es lo mismo, arriostrar, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, lo que nosotros sabemos es eso, que sirve para arriostrar. En segundo lugar, recibe las cargas de la losa o de las losas, ¿verdad? Y la transfiere a la columna. ¿Cómo la transfiere? Ya hemos visto más o menos, pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando llevemos ya el tema de losa. Y principalmente en el último tema, cuando hagamos análisis de carga. Entonces ahí vamos a analizar ya cómo es que se distribuyen las cargas. No, por el momento estamos yendo de a poco, ¿ya? Ya te dicen que se está grabando. ¿Cuáles serían las últimas cargas? No entiendo a qué se refiere con las últimas cargas. Ya, si me puede especificar, Quiles, a qué se refiere con las últimas cargas, ¿ya? ¿Cuántos metros como máximo debe tener una viga? Sí, eso lo vamos a analizar en la siguiente clase. La pregunta que está haciendo Viru es, básicamente, nos está preguntando y nos está diciendo, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser la luz? En realidad se lo toma, digamos, desde el eje de la columna hasta el otro eje de la otra columna, ¿verdad? Eso es para efectos de cálculo. Nosotros sabemos que la luz en realidad es esta de acá, pero para asegurarnos un poquito, tener mayor seguridad, tomamos este valor, ¿no es cierto? Y que le vamos a llamar L. Esa es la luz, ese es el término técnico que se utiliza en ingeniería para enunciar. Cuando nosotros decimos, ¿cuál es la luz que tienen tus columnas o tus vigas? Si dice, ¿cuál es la luz que tienen tus columnas? Básicamente se está refiriendo a la separación, ¿verdad? Y si dice, ¿cuál es la luz de las vigas? Pues bueno, es del eje de columna a columna. Entonces, no van a confundir ustedes con esta otra dimensión, con esta otra medida de acá, que ya lo hemos visto un poco la clase pasada, pero nadie preguntó. Nadie preguntó, y como no preguntaron, yo tampoco dije nada. Esto de acá, ¿qué se llama en ingeniería? Nosotros sabemos que esa es la altura. En realidad, la altura de la columna va desde el eje de acá de la viga al eje de la otra viga. Pero esa es la altura que tomamos para hacer el cálculo. Pero esta altura libre, ¿qué se llama? ¿Alguien sabe? Debía ser preguntarles en el examen, ¿no? Debía hacerles esa pregunta. No, Gorena dice altura de pie.
¿Puede ser pie derecho, ingeniero? Sí, ahorita vamos a ver. Estoy viendo qué es lo que están escribiendo. Basualto dice, las dimensiones de la viga dependen del peso de la estructura y cómo sabemos el grosor de la viga. Sí, eso vamos a ir poco a poco. Entonces, estábamos con esta altura que le vamos a llamar, por ahora le vamos a llamar H, ¿verdad? Ese H es lo que por lo general le llamamos nosotros pie derecho. No sé por qué, no entiendo por qué se le dice pie derecho. ¿Cierto? Podríamos decirle más fácil, altura libre de la columna, digamos, ¿no? Sería lo más correcto. Pero no sé, a alguien se le ocurrió y quedó así, ¿no? Pie derecho, entonces es la altura libre que tiene la columna. Es decir, desde la parte superior de la losa hasta la parte inferior del cielo raso o de la viga. Normalmente el cielo raso lo ponemos acá o un poquito más abajo, ¿no es cierto? Para ocultar precisamente lo que es la viga. Entonces, ese es la altura, en este caso, que es el pie derecho, ¿ya? O la altura libre de la columna, ¿ya? Y esto de acá, ya dijimos esto que es L, nosotros le decimos luz, ¿verdad? Entonces, la luz que tienen estas vigas, ¿verdad? Será de tanto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto máximo debe ser este valor? Ya vamos a ver la siguiente clase. ¿Cuánto debe ser su dimensión de la viga? Es decir, a ver, ¿dónde lo hago? Aquí, digamos, ¿no? Si hacemos un corte, ¿cuánto la viga debe tener de base por altura? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Ya, con calma. Lo que quiero es que ustedes vayan viendo el concepto y que vayan viendo la importancia que tienen las vigas. ¿Ya? En un edificio, todas las estructuras son importantes, todas, desde la zapata o pilote, como sea, digamos, columnas, vigas, losa y todo lo demás. Pero supongamos que esta losa falla, esta losa se rompe, no va a comprometer al edificio, no va a pasar nada, ¿verdad? No va a comprometer en nada, entonces no ocurre nada. Pero si falla esta viga de acá, supongamos que falla, al fallar esta viga, ¿verdad? Se nos va a ir una gran carga de losa al piso de más abajo y el de más abajo se va a ir hacia más abajo y así se va a ir como un acordeón, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. Por un lado. Por otro lado, estas columnas que están acá se van a quedar sin arriostre en este sentido. Y como no están diseñadas o dimensionadas para no tener ese arriostre, entonces van a fallar estas columnas. ¿Por qué van a fallar? Porque su altura de cálculo es esta de acá. Vamos a ponerlo con rojo. Su altura de cálculo es esta de acá. Con este valor nosotros lo hemos calculado a la columna, supongamos. Vamos a irnos ahí al eje. Pero si esta viga se cae la viga, se cae la losa, la columna ahora va a quedar, o esta columna que es lo mismo, va a quedar con esta otra altura. Aquí, digamos, hay la otra viga, ahí. Es el doble de esta altura de acá, entonces no está diseñado para eso la columna. Entonces esta columna lo que va a hacer es flexarse, se va a flexar de esta manera, a ver si puedo dibujarlo. Se va a flexar de esta manera, estoy exagerando, va a hacer esto, ¿verdad? Y aquí se va a romper. Entonces ustedes agarren un palito delgadito y pónganle una cierta altura y pónganle una carga vertical y van a ver que ese palito va a empezar a pandearse, ¿verdad? Va a empezar a pandearse y le seguimos dando carga hasta que se va a romper. Y eso es lo que va a ocurrir con estas columnas.
Aquí, si bien es cierto, está amarrada, pero ese amarre que tiene ahí no va a ser suficiente. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, va a empezar a trabajar de esa manera y va a romper, ¿no? Y más o menos eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Se ha caído la losa, como no había viga, se ha caído la losa arriostraba, y como ya no había losa, entonces la columna se ha flexado de esa manera, lo que en columnas esto se llama pandeo, ya no se llama, ¿qué les dije hace rato? Bueno, no sé qué les dije, pero esto es pandeo, ¿no? Se pandea de esa manera y se rompe, ¿no? Entonces eso lo van a ver seguramente en el video que yo les voy a subir, ¿ya? Entonces, eso es muy importante poder, por eso lo que les decía, que se caiga una viga en un edificio es peligroso. Que se caiga una losa no es muy peligroso, no es muy peligroso. Se puede caer toda la losa desde arriba hacia abajo, se puede caer, pero no va a comprometer al edificio. Gran cosa. Pero que se caigan vigas, ahí sí, ya, ahí ya sonamos. Se va a caer todo el edificio. Se va a agarrar y se va a venir todo hacia adentro. ¿No es cierto? Entonces, y obviamente si una columna también falla, obviamente también es peligroso, ¿no? Pero eso más o menos son los rangos de categoría, podríamos decir, de qué importancia, porque las vigas son demasiado importantes. ¿Ya? Bien. ¿Hay diferentes tipos de vigas? Sí, hay diferentes tipos de vigas. Eso vamos a ir analizando de a poco. Ya, esa pregunta, por favor, ya por la cuestión tiempo, ya lo vamos a hacer la siguiente clase. Esa pregunta me gustaría, Gorena, que lo vuelva a hacer la siguiente clase, ¿ya? A ver, Basualto decía, las dimensiones de la viga dependen del peso de la estructura. ¿Cómo sabemos el grosor de la viga? Ya le dijimos, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La viga se coloca, debe ser de tope a tope a la columna. En los elementos se deja sobresalientes. No entiendo a qué se refiere con esos sobresalientes. No sé a qué se refiere con sobresaliente, ¿ya? Pero, a ver, el hormigón armado no avisa antes de caerse. Claro que avisa. El hormigón armado tiene esa característica de que avisa cuando se va a caer. Por ejemplo, si se va a caer esta viga, como decíamos nosotros, si se va a caer esta viga, es probable que aparezcan por acá, por el centro, supongamos, fisuras, ¿no? Van a aparecer fisuras por acá. Y eso se va a ir notando. Además que vamos a ver que la viga se va a ir flexando, ¿cierto? Y si la falla es por acá, igual, va a empezar a reventar por acá el recubrimiento principalmente del hormigón. Y en realidad aquí las fisuras se dan a ver, de esta manera. Así se dan aquí la falla, ¿no? Puede ser en ese sentido o lo más correcto es, a ver, en este sentido. Así. Entonces aparecen estas fisuras, entonces ya uno dice, wow, algo va a pasar aquí o algo está pasando. Ya tiene la voz de alerta, ¿cierto? No colapsa de un rato a otro. En el caso de las columnas, lo mismo, empieza a saltar el recubrimiento en esta parte inferior. Empieza a saltar el recubrimiento. Cuando uno vea eso, ya debe agarrar y escapar, ¿no? Peligro. Peligro quiere decir eso. Entonces, lo que pasa es que somos cuerudos, pues, los seres humanos. Les decimos, esto va a fallar y no hacen caso, ¿no? Entonces, nada, son charlas, digamos, son burreras, digamos. Entonces,
no hacen caso. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, el hormigón no falla de forma abrupta. Avisa, como dice Gorena, avisa. Avisa cuando va a fallar. Además, se escuchan unos ruidos raros, ¿no? Entonces, cuando se escuche eso, si ustedes logran vivir en un edificio, hay que escapar de ahí, ¿no? No queda otra. Hay que escapar de ahí. ¿Ya? Entonces, eso poco a poco vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya estamos muy sobre hora. Bien, me gustaría entonces que para la próxima clase ya nosotros conocemos a grandes rasgos cuál es la función principal que tienen las vigas. Por tanto, la siguiente clase vamos a aprender a predimensionar la viga, ¿no es cierto? Y a ver cómo se colocan sus armaduras, cómo se coloca su acero, ¿no? Entonces, eso es lo principal que a nosotros nos interesa. Entonces, lo que yo quería hacerles ahora es eso, una introducción, para que ustedes vean la importancia que tienen las vigas y analicen, estudien, lean un poquito mientras hacen su práctico, ¿verdad? Porque el día viernes van a presentar el práctico de este tema, entonces, y ya para el día viernes, como ya van a hacer el práctico, entonces van a investigar, ya van a tener más elementos, ¿no es cierto?, para poder preguntar, ¿ya? Bien, eso sería todo por ahora, compañeros. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Bien, nos vemos. Chau, chau.